material. Como tudo começou em Porto Rico? Dios les bendiga a todos. Esta obra comenzó aquí en Puerto Rico en el año 2019 y el inicio fue mi respuesta, ¿verdad?, hacia el llamado que Dios estaba haciendo. Llevaba años hablando con nosotros, conmigo, con mi esposa, con mi familia, y no sabíamos cómo, ¿verdad?, y de qué forma Dios iba a hacer las cosas. Estamos aqui 6 horas da manhã em Porto Rico, cidade de Ponce. 6 horas da manhã é a hora que começa a consagração aqui em Porto Rico. Agora são 8 horas aqui em Porto Rico, cidade de Ponce. Estamos com o Vitor aqui. Vitor, que será o próximo aluno da Escola de Formação de Obreiros de 2026. Irmão Vitor, cumprimenta aí os irmãos. Dios les bendiga a todos. Un saludo a todos desde Puerto Rico. Hasta que llegamos al Ministerio de Restauración allá en Brasil en 2019. Ya conocíamos al pastor Humberto anterior, del 2016. Él había hecho la invitación para que llegáramos allí, y allí llegamos al Brasil, invitado principalmente por el pastor Félix Alberto, también por el pastor Humberto, y allí Dios trata con nosotros. Dios habló directamente a nuestra familia. Habló a través de sus siervos allí cosas que Dios había hablado por mucho tiempo en nuestras vidas, y habló con claridad allí y marcó, ¿verdad?, lo que fue el inicio de este ministerio aquí en Puerto Rico en el 2019. Bom culto aqui na igreja de Isabela. Nós estávamos adorando aqui neste lugar, sentindo a presença de Deus. E como é um país diferente, também tem coisas diferentes nos cultos, nos momentos de adoração, nos momentos de palavra. E eu estava aqui no final do culto e a irmã Diarivete, pode saudar os irmãos do Brasil? Ela estava me contando uma coisa muito interessante. Estaba contando para el hermano Lucas que cuando aquí en Puerto Rico, cuando estamos leyendo la palabra del Señor, primeramente todo el mundo queda de pie y mientras se está leyendo nadie camina, nadie habla, nadie va al baño, todo el mundo queda quieto, escuchando la palabra del Señor. E se alguém chega no culto, irmã Diarivete, se chega na porta e precisa de abrir a porta, o que acontece? Muchas veces no van a abrir la puerta, debes permanecer afuera hasta que terminen de leer la palabra del Señor, y cuando terminan, entonces puede entrar y participar del resto del Veja culto. que interessante, uma curiosidade do país de Porto Rico, da cultura porto-riquenha nos cultos, no momento de adoração, diferente do Brasil. Normalmente, quando tem uma leitura, a pessoa quer ir no banheiro, ela sai, vai no banheiro, quer ir em algum lugar, precisa resolver uma coisa, tem que fazer alguma coisa. Aqui você não pode, aqui você tem que ficar parado, reverência, porque está sendo lida a palavra de Deus. Aquí en Puerto Rico, además de tener instrumentos como la guitarra, bajo, batería, también tenemos instrumentos típicos que cada hermano utiliza para adorar al Señor. De los más conocidos tenemos a la pandereta, también tenemos el güiro y la guira, tenemos las maracas y los palitos. Estos son algunos de los instrumentos que los hermanos usan durante todo el culto para juntos adorar al Señor. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a Jesús. Todo el mundo dice que nada aprovechamos, servir a Cristo en nuestra juventud. Pero nosotros les testificamos que es un deleite servir a
O que Deus tem feito nos últimos meses aqui em Porto Rico? Aquí en Puerto Rico, en los últimos meses, Dios ha hecho grandes cosas desde las transformaciones de vida de mujeres y hombres que estaban, ¿verdad?, hundidos en depresiones, en diferentes estados emocionales, también en vicios. Dios ha roto cadenas y ha hecho muchos milagros. Recientemente, en un culto de Santa Cena, Dios, ¿verdad?, tocó la cadera de un hermano, enderezó. El hermano tenía muchos años con ese problema en las caderas y en un momento el Señor tocó y acomodó todo lo que estaba fuera de sitio. Y así, a lo largo de estos 6 años que llevamos, Dios ha hecho grandes maravillas. Dios ha confirmado todas las cosas con grandes milagros desde el inicio, ¿verdad? Haciendo cosas y obrando con cosas que me había dicho. También ya en el segundo año tuvimos una sede propia, tuvimos nuestro tejeno, ¿verdad? 2 cuerdas de tejeno, 8.555 metros de terreno para construir una iglesia sede aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Un centro que va a atender todas las necesidades y con la dificultad que tenemos en Puerto Rico con la permisología, ya en estos años salieron los permisos aprobados, ¿verdad? Y es lo que Dios está haciendo, grandes cosas aquí en Puerto Rico. También tenemos nuestra segunda obra ya en Isabela, donde Dios también está Llevamos trabajando. aproximadamente 5 años. El Ministerio de Restauración llegó en la ciudad de Ponce y de Ponce salió esta iglesia hermana y estamos aquí a partir, ¿verdad?, de hace 5 años perseverando aquí en la palabra del Señor. Los hermanos, la comunidad han sido testigos de que Dios ha hablado, ha confirmado acerca de esta iglesia en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, clamando, Señor, por la niñez, Señor. Tú has puesto en mi corazón, Señor, por el clamar aún por los niños con algún diagnóstico, Señor. Padre, para Dios. Qual é o plano para 2026, para o avanço desta obra? Amén. 2026 va a ser un año de grandes retos, donde esperamos con la ayuda del Señor comenzar la construcción del templo. Y Puerto Rico es necesario, ¿verdad?, construir un templo bien hecho en cemento porque estamos en una área donde pasan muchos huracanes y el templo que tenemos provisional pues quizás pueda sufrir, ¿verdad?, algunos daños, pero en este 2026 ese es uno de los proyectos que tenemos, es el comienzo de la construcción del templo y también el levantamiento de obreros. Estamos trabajando con jóvenes, con caballeros que están con deseoso poner manos a la obra. Ahí estamos enseñando, estamos pasando esta revelación a cada uno de los obreros. Este 2026, un miembro de nuestra iglesia, hermano Víctor, va a ir a la éfora, allí va a ser formado, ¿verdad?, por maestros en la instrucción, en el ministerio. Y esperamos que este año sea uno de grandes retos de avance en la obra del Señor. Puerto Rico tiene 78 municipios y mi sueño, mi meta sería abrir una iglesia de Ministerio de Restauración en cada pueblo allí, donde se predique la palabra de la sana doctrina bíblica. Así que ese es la meta para 2026. Mucho trabajo y mucha oración, y con la ayuda del Señor vamos a alcanzar victoria.
Agora, nesse preciso momento, nós estamos em Viejo San Juan. San Juan, que é a capital de Porto Rico. E aqui as construções são consideradas uma das mais antigas do mundo. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Porto Rico é uma ilha caribenha que mistura história, cultura latina e uma forte influência dos Estados Unidos. O inglês também é língua oficial, mas no dia a dia o espanhol predomina. A culinária em destaque desta terra são pratos como mofongo, feito à base de banana da terra, e arroz com gandules, fazem parte da mesa dos porto-riquenhos. A comida é bem temperada e carrega influências africanas, espanholas e indígenas. E a principal fonte de economia do país é o turismo, como vocês podem ver. San Juan, a capital, é uma das cidades mais antigas das Américas. Fundada no século XVI, conserva fortes históricos que mostram a importância estratégica da ilha durante a colonização. San Juan foi fundada em 1521. Guarda séculos de história em cada rua que se passa. Ali é a casa da governadora de Porto Rico. Durante a minha passagem por Porto Rico, eu vivi uma experiência que me chamou bastante atenção. E no período de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, presenciei de perto a movimentação de aviões militares norte-americanos. Os aviões realizavam treinamento sobre áreas próximas da cidade. Eram aeronaves de grande porte voando baixo com um barulho intenso e rapidamente atraía o olhar de moradores. Ao mesmo tempo em que causava um entusiasmo pela grandiosidade da tecnologia envolvida nos aviões, também causava um certo impacto ao ver exercícios militares acontecendo tão perto da vida urbana. O chamado Viejo San Juan é o coração histórico da cidade. As casas coloridas, as sacadas de ferro. San Juan não é apenas a capital de Porto Rico. É uma cidade viva que conta a história do Caribe, enquanto se reinventa todos os dias.